pesos. Por eso todo esto estamos viviendo una realidad. Por eso lo llamamos a Diego Giacomini. ¿Te acuerdas que el otro día salió acá y me dejó dando vuelta como un trompo cuando le dijo no tiene plan B? Dije, uy, la puta, parece que estamos hasta la pera. ¿Qué pasará ahora? Diego, Jorge Rial te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, Jorge. ¿Estás bien? Sí, yo bien. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste lo de ayer? Mira, estuve en las cosas importantes de la vida, era el cumpleaños de mi hija. Claro, sí, te fuiste a esquiar. Te fuiste a esquiar también, sí, es cierto. Es más, el cumpleaños le festejé con la familia. Está bien. El cumpleaños de una de las 3 hijas, que es la con que me fui a esquiar. Claro. Exactamente. Pero bueno, me enteré, porque estuve después, hoy a la mañana, ahondando, en lo que dijo. Y, a ver, sigue siendo la realidad paralela de Narnia, que él se quiere autoconvencer que existe y después se la pretende trasladar al resto de la sociedad que no vive en Narnia, al menos la mayoría. Claro. ¿No? Entonces, acá te encontrás con realmente... es cómico, no vale la pena, o sea, uno lo comenta, pero yo le puse recién en un tuit, che, Javi, ¿me vendés dólares al precio que decís que va a estar al 30 de diciembre del 2026? Porque si me vende dólares suyos, suyos. Sí, lo acabo de pedir yo también. Mira, sin hablar, lo acabo de pedir yo hace un rato al aire también. Le compro los dólares ese precio. A 1.423, quiero comprar dólares a 1.423, ¿no? Entonces, pero lo más interesante de todo esto es que mientras él anuncia eso desde Narnia, que no es solamente el único ingrediente de Narnia, hay más ingredientes de Narnia, te encontrás con que desde que anunció la emisión monetaria cero, los pesos nunca dejan de crecer en todas sus versiones. Entonces, cada vez tenés una economía con más pesos, tenés un banco central que no compró ninguna reserva, que las reservas caen, entonces, tenés cada vez más pesos. Hay menos dólares, dilapidan $2 del préstamo del Banco Central, con lo cual el tipo de cambio va a subir muchísimo más de lo que dice el presupuesto. De hecho, vos tenés, desde que se firmó el acuerdo salvavidas de plomo, siempre el acuerdo con el FMI es salvavidas de plomo, porque es el prestamista de última instancia, o sea, y lo sabe todo el planeta, cuando vos vas al FMI estás en las últimas. El dólar subió 35%, haciendo una cuenta grosera de 1.500 contra 1.100. ¿No? Ni siquiera finita, porque tampoco vale ni siquiera la pena hacerla. Si subió 35% en 4 meses y medio, hay un ajuste del tipo de cambio que lo que evidencia es que este plan económico es dinámicamente inconsistente en lo cambiario, en lo monetario y en lo fiscal. ¿Qué quiere decir dinámicamente inconsistente? Siempre lo explico sencillo. Que los supuestos beneficios que van a aparecer en el mediano y largo plazo nunca emergen, y el esfuerzo y los costos que hay que pagar para que aparezcan esos beneficios que nunca emergen, nunca terminan de irse, sino que crecen. Entonces, dinámicamente inconsistente quiere decir que la política termina fracasando y debe ser cambiada. De hecho, a ver, cambió el crawling peg del 2% por el crawling peg del 1%, el crawling peg del 1% lo cambió por este sistema de bandas Milei-FMI, que es muy similar al esquema de bandas Macri-FMI, que también fracasó, pero esta es una versión mucho peor que la de Macri. ¿Peor? Pero claro, a ver, ¿por qué es peor? Porque el de Macri, los primeros 5 o 6 meses, tuvo mucho más credibilidad que este. ¿Y dónde se ve? Que él firmó el acuerdo y el tipo de cambio fue la banda inferior y estuvo en la banda inferior durante 5 o 6 meses, y el Banco Central de Macri en aquel entonces compró reservas. Acá, desde que firmó el acuerdo, nunca fue a la banda inferior, que él dijo que iba a ir a la banda inferior porque en realidad la iba a sostener comprando reservas en la banda inferior, que no compró ninguna, porque el precio era 700, 600. Vos fijate que
cómo le pifió el mandril Milei, que su precio de equilibrio, que para él era 700, 4 meses después el dólar cotiza casi 120% más arriba, porque cotiza 1.500 y él decía que el precio de equilibrio era 700. Sí. O sea, estamos en presencia de un gobierno que cuando yo digo que vive en Narnia, en realidades paralelas inexistentes, uno lo ve descarnadamente cuando dice, bueno, voy a aplicar una política económica porque el dólar va a ir a 700, pero yo lo voy a frenar en 1.000 y voy a comprar reservas en 1.000. Bueno, firma el acuerdo y el dólar viaja 35% para arriba de 1.100 a 1.500 y no compra ninguna reserva. Decía que el Rigo País iba a bajar hasta 500, íbamos a volver a los mercados y el Rigo País subió hasta 1.000. O sea, estamos en presencia de algo realmente grotesco. Hacen política cambiaria, monetaria y fiscal y no obtienen nunca los resultados deseados, sino los opuestos. Por eso, cada vez intensifican más las intervenciones. A ver, escuchemos. Sí. Sigue el cepo para empresas. Uh-huh. Pacta tasas de interés estratosféricas con los bancos. A los bancos les obliga a comprar títulos públicos y encajar los encajes con títulos públicos cuyo valor cae. Remunera los encajes, vende dólar futuro. Al mismo tiempo el Tesoro vende dólares para contener la estampida de un dólar que va para arriba. Y te dice, mirá que el año que viene, a final de año, va a estar más barato que ahora. Mientras se emite realmente fuerte. A ver, cuando vos mirás los números de emisión monetaria, los tengo acá en la computadora. Estaba justamente para un cliente que tengo que ir a ver hoy a la tarde. Vos te encontrás con que, a ver, vos mirás la base monetaria y yo te digo trimestre contra trimestre anterior. El primer trimestre de este año creció 19.9. El segundo trimestre creció 13.9. Y en julio y agosto 17.4. Cada numerito es contra el trimestre anterior. ¿Vos pensás que la inflación acumulada en esos trimestres es menos de la mitad? 8, 5, 6 y 4. O sea, hay una expansión monetaria en términos reales que le gana a la economía real, que más temprano o tarde se traduce en tipo de cambio y más adelante en algo más de inflación. Se va a acelerar de vuelta la inflación. Ahora, Diego, me acaba de dar un panorama de, podemos hablar de un fracaso del plan económico de un tipo que se presentaba como experto en crecimiento con y sin dinero, un gran economista, que hablaba incluso de ganar un premio Nobel en algún momento. Uh-huh. Y está fracasando. Narnia, la realidad paralela. Claro, pero no tiene un plan político, porque digo, si te está fallando esto, tenés que apoyarte en un plan político, y tampoco lo tiene. Digo, bueno, vos fíjate que él pierde las elecciones, y lo que hace inmediatamente, después de perder las elecciones, sigue en el ropero de Narnia de la realidad paralela. Sí. Forma una mesa política. ¿Quiénes están en la mesa política? Lo mismo. Sí. Faltó Españolo nada más. No, sí, porque tiene un problemita, si no hubiese estado. Entonces, eso es punto número 1. Punto número 2. Veta las leyes de financiamiento, por ejemplo, a los estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y realmente, cuando vos mirás los 2 vetos anteriores, ¿cómo los sostuvo? Vayamos a los números. Vos tenés que no pudo sostener el veto contra el financiamiento de los discapacitados, que perdió por 172 votos en contra. Por goleada, sí. Cuyos votos a favor eran menos de la mitad. Uh-huh. Y después pudo sostener el veto a las jubilaciones con 160 votos en contra y 80 a favor. ¿Qué quiero decir? La diferencia entre el fracaso de un veto y el otro fueron 12 votos nada más.
¿Qué quiero decir? Lo sostuvo de casualidad de las jubilaciones. Sí. Bueno, dicho esto, después del resultado político en el cual el 37% del padrón de Argentina, porque la provincia de Buenos Aires tiene el 37% del padrón, vos date cuenta que si sumás las 5 que vienen después, no, las 6, sumás Córdoba, Santa Fe, Cava, Mendoza y Tucumán, 5, no llegás a la provincia de Buenos Aires. Entonces, cuando le dice por 14 puntos, ya, tenés que cambiar de cuajo tu política, el tipo sale y mete otro veto. ¿Cómo va a mantener ese veto, o los vetos que ahora, los nuevos? Yo creo que la probabilidad que los pueda mantener son realmente muy baja. Entonces, cuando vos te das cuenta esto, que va a ser peor si no le va bien el 26 de octubre, vos te das cuenta que también la política fiscal está cuestionada. Entonces, cuando él te dice, no, el resultado fiscal, el presupuesto empieza desde el resultado fiscal, y si quieren gastar más, tienen que traer los recursos, o sacamos de otro lado, sigue viviendo en Narnia, porque no es solamente los diputados y los senadores que van en el sentido contrario, es la sociedad, que al menos en la última contienda electoral, que él mismo nacionalizó, Sí. le dijo, esta política fiscal no estamos de acuerdo. Me ayudas a entender algo, digo, porque no lo entiendo. Todo el tiempo dice, sacamos 12 millones de personas de la pobreza. Sí. ¿Eso es real? Narnia sigue viviendo, es Aslan miope adentro del ropero de Narnia. Me imagino que ustedes han visto la película, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque pensemos un poquito juntos. Si vos sacaste 12 millones de pobres, de personas de la pobreza, si la economía vuela y hubo una contienda electoral donde gran parte de los pobres están en la provincia de Buenos Aires, deberías haber arrasado la provincia de Buenos Aires. Sí. No hace falta mucho intelecto por eso, para darse cuenta. A ver, yo tengo el mismo razonamiento, pero vos tal vez me podrías ayudar y decirme, no, mirá, esto fue enojo de la gente, qué sé yo, pero efectivamente sacó a la gente de la pobreza. No, tampoco hay ningún dato que lo compruebe. A ver, te cuento. Acá hay un problema que todos los datos de pobreza, todos los datos de canasta básica, todos los datos de inflación tienen el problema que emanan de una medición actual del INDEC que está desactualizada, que tiene mal las ponderaciones. Entonces, ¿qué sucede? Subestima la inflación. Y al subestimar la inflación, o sea, al medirla de menos, lo que hace como resultado es que minimiza, o sea, cuenta de menos a los pobres, sobreestima, cuenta de más a la gente que supuestamente sacás de la pobreza. En el extremo, seguís metiendo gente en la pobreza, pero vos pensás que la estás sacando. Bueno, la gente fue a votar y te dijo, che, tenés un problema con los índices de inflación. Si vos pensás que nos está sacando de la pobreza, es mentira. Tomá. Y votó en contra. Claro. No, está bien. Lo último, Diego, dos cositas. Una, ¿a quién le habló ayer? Porque digo, al núcleo duro no le habló, que el núcleo duro quería sangre y no lo hizo. A la gente no le habla porque no le llega a la gente. Le habló al fondo, le habló al famoso círculo rojo. ¿A quién carajo le habló? Es un stand-up para él mismo. Es buena definición. Al espejo. A ver, Javier Milei, lo único que disfruta de la presidencia de la nación es las cadenas nacionales, los discursos presidenciales y los viajes con pseudo premios inventados. Él es presidente para eso. Nada más. Nada más. Y lo aseguro que es así. Y lo último,
¿se bancaría una otra derrota en octubre? Digo él, psíquicamente, personalmente. A ver, acá hay que ver si cada vez es más difícil inventarse las Narnias de las realidades paralelas. Va a llegar un momento que va a quedar solo con el ropero, mi hermana, ¿no? Y en ese momento va a tomar, me parece, una hipótesis, decisiones más cerradas y más equivocadas, porque acá el problema es económico. Vos tenés, como dije, un plan económico que está muy mal pensado, diseñado y aplicado. Entonces, lo que tiene que cambiar es el plan económico. Ahora, para que cambie, dado los acontecimientos, tiene que pasar algo que es normal, pero que es difícil que acontezca en este gobierno. ¿Qué es? Bueno, si tenés que cambiar el plan económico, tiene que cambiar el equipo económico. Claro. Bueno, lo difícil es que este gobierno, vos para cambiar un equipo, para sacar al 10, tenés que tener uno con el 20 en la remera, en el banco de suplentes, y saca 10, pone al 20. Bueno, acá no hay banco de suplentes. No hay. No hay. A ver, porque, por ejemplo, si la alternativa es Kirno, que es miembro del equipo de Toto Caputo, Kirno es el que negocia las tasas de interés estrafalarias que suben todas las semanas o cada 15 días cuando vence deuda de corto plazo. Si no es Kirno, el otro es Federico Sturzenegger, que es bastante difícil vendérselo a la sociedad. Fracasó con la Alianza, fracasó con Macri. Realmente, ¿vos dejaste de ir a la BTV? No, tenés que seguir yendo a la BTV. ¿No? Entonces te dicen, no, pero la BTV es provincial. Y bueno, pero para eso es el ministro nacional. Negociarlo con los gobernadores la BTV para que no haya más BTV. ¿Qué quiero decir? Nada de lo que hizo le llega a la gente y a la calle de todos los días. Por eso yo lo llamo el hombre del Atlantis. Nadie tiene menos los pies en la tierra que él. Pero ya das de salida a Caputo, entonces. Bueno, Caputo está de salida. Lo que pasa es que para que salga hay que encontrar un reemplazante. El reemplazante es muy difícil de ubicarlo en lo que están o de encontrar algo nuevo. Pero es todavía más grave. Porque el plan económico es de Javier Gerardo Milei. En sus pilares fundamentales. ¿Ok? Al incumplir la promesa de la dolarización, el plan cambiario es de él, el plan monetario es de él y el plan fiscal es de él. Entonces, el que tiene que cambiar de cuajo es él. Ahora, si vos estás en el ropero de la realidad paralela de Narnia, ¿es más probable o menos probable cambiar? Realmente es menos probable. Menos probable, sí, yo no lo veo. Ese es el verdadero problema. Que el plan económico tiene que cambiar porque es muy malo, y el problema es que el plan económico del Poder Ejecutivo Nacional, que no quiere ver que es muy malo, y se inventa una realidad paralela para autovenderse primero a él y después a la sociedad, que su plan es bárbaro. Pero, ¿sí qué dice? Somos el mejor gobierno de la historia. Tengo el mejor ministro de Economía de la historia. Tengo al coloso en el Ministerio de Modernización del Estado, solamente con 1 año y medio de gobierno. Eso, si vos haces psicología del CBC, primer semana de clase, habla más de las carencias que de la realidad. Diego, cada vez que termino de hablar con vos me voy más preocupado. Mamita querida. Pero la situación es complicada. No, claro que es complicado. No, sí, totalmente, digo, es complicado, lamentablemente es complicado. Y lo que vos decís es cierto, el plan económico del presidente. Y el plan económico es del presidente. Sí, totalmente. Tiene que cambiar el plan económico y el presidente no lo quiere ver porque piensa que es un plan económico genial. Sí, está convencido. Y que va a marchar todo sobre ruedas. Sí, es cierto. Diego, como siempre, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo. Un placer, saludos a todos. Hasta luego. Diego Giacomini, clarito. Pero es cierto, el plan económico es el... A ver, tenemos un presidente...